pues continuamos la conversación nuevamente aquí en Diosito Podcast. El podcast ¿de qué hablamos? Hablamos de Diosito, De creo. Diosito, Supongo. Diosito Podcast. Y pues bueno, yo soy Ángel González y ¿con quién estoy acá? Aquí está Andrés Tamés y acá. Y está Jesús Hernández, alias Chucho Hernández, para servirles. In the Muy house. bien, muy bien. Chucho, porque mi hermano Vicente fue el que me bautizó como Chucho. Ah, Desde niño. Mi hermano Vicente me dijo, Jesús es un nombre que te queda muy grande. Porque yo me metí en problemas todo el tiempo. Dice, si quieres que un día te digamos Jesús en la familia, gánate ese nombre. Entonces, de ahora en adelante serás Chucho porque así te portas como un chucho. Y hoy, O sea, como un perro. desde que tenía 56, hoy en día sigue el nombre de Chucho Hernández. Ya, se me quedó 6. O sea, primero no me gustaba, pero después dije, me da personalidad. Sí, la neta está chido. Como lo que les contaba de esa hermana cuando estaba en el colegio, que me decía, eres la oveja negra de la familia, pues me la creí y hacía cosas de oveja negra, ¿no? Me metí en líos. claro. Pero Dios me alcanzó, Dios se acordó de mí. Sí, eras más como el Grimm de Harry Potter, de que el Chucho negro. El Chucho Negro, sí. De hecho, hay una canción que mi hermano me ponía, se llamaba El corrido del perro negro. Ala. No sabía que eso existía, pero... Está muy buena, ahí la puedes buscar luego. Luego se los mando, El corrido del perro negro, está muy buena. Ya está, más tarde que soy ese. Pues bueno, ahorita en contexto estábamos hablando de diferentes cosas, pero la grabación se detuvo. Entonces, Chucho nos estaba contando que el día de ayer grabaron el número 30 y ¿qué? 34, ¿no? El disco 34. El disco sí. 34 de Ajá. Chuy y Miriam. Entonces, Chucho, pues en resumen, ¿cómo la vivieron? Muy bien, la verdad que muy agradecidos con la comunidad, participó, cooperó mucho y les decía, nos gusta mucho hacerlo en vivo porque capta mucho la esencia, ¿no? La espiritualidad, la sensibilidad, los nervios que son importantes, tiene que haber nervios. Y todo eso te plasma, no sé, de una manera muy, muy especial en los discos. ¿Y exactamente qué era la grabación? ¿De qué exactamente? Grabamos la hora santa que tenemos en la parroquia donde Miriam y yo nos casamos hace 35 años, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Trabajo. Grabamos la hora santa y esa hora santa pues estamos ahí participando desde hace algunos años y esa hora santa pues para nosotros es muy, muy especial porque en nuestra comunidad de solteros, ahí empezamos de solteros. Yo empecé a cantar ahí a los 8 años, ¿no? Sí, no, ya llovió. el Antiguo Testamento. pero sí, estamos muy contentos y espero que todo vaya bien, que pues la edición, la masterización y todo pues se vaya ahí dando y vamos a ver qué tal queda para poder así sacarla y promoverla. Y en contexto, o sea, tú nos has contado que pues tu esposa se llama Miriam, nos has contado también pues que eres músico, que graban y así, pero que a la gente que no ha escuchado el concepto de Chuy y Miriam, familia misionera, ¿qué es Jesús y Miriam, familia misionera? Ese proyecto que tienen ustedes. Lo que hacemos con la música desde hace 28 años aproximadamente, o sea, yo antes de encontrarme con Dios, de conocer a Dios, aunque lo conocía, ¿no? Siempre pongo este ejemplo para entrar en contexto. Era como el texto de cuando Jesús va a casa de Jairo a resucitar a su hija, ¿no? Y en el camino una mujer que tenía un flujo de sangre se acerca en medio de la multitud, dice el texto, que apretujaba y empujaba a Jesús. Y esta mujer se acerca con fe y dice, si toco la orilla del manto, la orla, ¿no?, del manto, me voy a sanar. Y así nos visualizó a Miriam y a mí, sobre todo a mí. O sea, la verdad aquí el Señor batalló menos con Miriam, batalló más conmigo, pues yo lo hice batallar mucho. Mi encuentro con él fue así, o sea, yo antes seguía a Jesús como esas masas, ¿no?
lo empujaba y lo apretujaba. Lo seguía por un interés personal, o sea, la verdad no lo tenía en mi vida. Y la experiencia mía fue acercarme y tocarlo, así como esta mujer, me comparo con ella. Tocar a Jesús fue lo que logró ese cambio en mi vida. Y mi manera de tocar a Jesús fue en la confesión. Un día llegué, así ya harto, ¿no?, de la vida que llevaba. Llego, me confieso. Yo recuerdo que veía la fila de la confesión, yo ya llevaba más de 1 hora con el sacerdote confesándome. Y me daba pena la gente que estaba atrás de mí, y le decía: padre, dice, no, que no te importen. Dice, ahorita lo importante es que tú estás aquí vaciando todo, tú echa todo para afuera. Y pude tener de verdad ese encuentro con un Jesús real para mí, o sea, porque así lo veo. Dejé de ver al sacerdote y vi a Jesús con su misericordia abrazándome a pesar de toda la basura que traía dentro. Y ese fue mi encuentro, o sea, mi tocar la orilla del manto de Jesús fue en la confesión. Y creo mucho en eso, o sea, para mí es, no sé cuál sea la experiencia de los demás, ¿verdad? Pero para mí, mi experiencia fue así, tan sencillo como ir a confesarte y dejar, o sea, como un parteaguas, ¿no? Esta es mi vida anterior. De hecho, usaba camisetas cuando me encontré con Dios, usaba camisetas de AC/DC, y en la iglesia cuando iba me decían, no, ¿cómo? Le digo, no, para mí es antes de Cristo y después de Cristo. ACDC. Si para ti quiere decir, si a ti te ofende, pues ya es tu problema, pero a mí, la verdad, esto me siento como algo que me regresó esa dignidad que había perdido por el pecado. Ok. Claro, Y claro. eso dio inicio a Jesús y Miriam Familia Misionera. Ah, sí. Yo estoy como ese amigo del que les hablaba, que empieza en Cadreite y se va hasta Saltillo. No, porque también toca de que cosas que hemos hablado de por qué son tan importantes los rituales. Y es porque un ritual, hay un antes y un después, un ritual muy concreto. Sí. Así que se puede usar como un punto simbólico en tu vida, un ancla, ¿no? Exacto, y no, por eso se me hace tan importante. Sí, claro. Y el tema de ser familia misionera fue una profecía, porque así lo veo también. Se acercó a nuestras vidas un muchacho punk, pero era punk, o sea, no era con su bola de cristal acá y les dijo, no, o sea, era punk, traía sí, su moja así altísima y su ropa así toda dark. Ajá. Y él fue el que diseñó la casita que tenemos, ¿no? El logo de nosotros, y él nos bautizó como Jesús y Miriam Familia Misionera, y sin querer queriendo, ¿no? Como dice nuestro filósofo Chespirito, nos fue llamando Dios a la misión. Entonces, la música, que es parte importante de nuestra vida, pasó a ser algo secundario, y Dios nos presenta la misión, la necesidad del pobre, del encarcelado, del enfermo, y ahí empezó esta aventura, o sea, para Miriam, para mis hijos y para mí, pero a esta aventura se ha unido mucha gente. O sea, el podcast pasado les comentaba, no podríamos hacer todo esto que hacemos sin la ayuda de mucha gente que se ha comprometido junto con nosotros, que ha visto esa realidad de ese Cristo pobre, de ese Cristo en la cárcel, de ese Cristo enfermo, y se ha enamorado de la causa. Entonces, eso es lo interesante de todo esto, ¿no? O sea, esto no es a motu propio, o sea, esto es parte pues, de mucha gente, ¿no? Esto, gente que se ha involucrado y que ha creído en el proyecto. Sí, o sea, la familia misionera no se limitó a solo ustedes y los 3 hijos, sino fue literalmente una familia misionera. Exacto, sí. Y ahí andas tú en la bola, Angelito, no te dejes eso. Sí, en efecto, he tocado con ustedes, sí. Sí, pues qué crazy, empezamos fuertes. Y pues ahorita que mencionaste lo de la confesión, tú dijiste que querías darle el día de hoy hablar sobre el pecado, que pues es como la precuela a la confesión, entonces... Sí. La precuela. Sí, pues mira, la verdad yo creo que es un tema que no se trata mucho o incomoda mucho, porque lo hemos visto así, o sea, apenas empiezas a hablar de pecado y ya la gente ya no quiere escuchar.
porque pues es como un espejo, ¿no? O sea, pones un espejo enfrente a la gente o te lo pones tú. Pero creo que pero el punto es que literalmente el pecado no es el fin del mundo, ¿no? Y se tiene que hablar y es algo de lo que es fundamental en nuestras vidas, es parte de nuestras sí, vidas igual que Dios, el agua, respirar, toda esa onda, ¿no? Así que creo que tenemos que, o sea, aquí hay muy pocas cosas controversiales, así que vamos a entrar. sí, mira, yo creo que como humanidad, el ser humano no tiene 1000 problemas, ni 10,000, ni 100,000 problemas. Como seres humanos tenemos un solo problema, uno solo. Y ese problema se llama pecado. ¿No nos gusta? No. Pero parece que lo disfrutamos mucho. Cuando estamos pecando, no le hacemos el feo, ¿no? Entonces, ese problema que es el pecado, pues lo que vemos en el mundo, lo que vemos en la sociedad, lo que vemos, no sé, en nuestro entorno, la violencia, los crímenes, la corrupción, todo lo que genera el pecado, porque son miles y miles de cosas, todo lo que vemos son solo los síntomas. O sea, vemos los síntomas, pero la verdadera enfermedad llamada pecado está enquistada en el corazón del ser humano. O sea, el ser humano trae eso y es donde Dios quiere tratar. O sea, Dios está enfocado en eso y nos la pasamos dándole a Dios de pronto lo superficial, ¿no? Como hacían antes, ¿no? Para aplacar su ira, ¿no? para tranquilizarlos. ¿Sí? Incluso nosotros tratamos ese tema en los demás y en nosotros, en la superficie también. O sea, queremos curar los síntomas con placebos o con homeopatía, ¿no? pero es algo más profundo que va al corazón, es el corazón del ser humano. Y Dios todo el tiempo en su palabra nos está invitando a eso. O sea, dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Dice en Jeremías y en Ezequiel también de una manera bellísima y poética, pero urgente, que Él quiere arrancar ese corazón de piedra que tenemos. ¿Sí? Ese corazón que pues ya tiene esclerosis, ¿no? Y es el pecado el que está provocando todo eso. Dame tu corazón. ¿Sí? Voy a quitar ese corazón de piedra y voy a poner un corazón humano, un corazón de carne. Y el corazón que Dios nos invita a tener no es otro que el de su Hijo Jesús. O sea, la idea de Dios Nos la dejó de que la vara bastante, bastante asequible. No, pero está interesante porque eso es posible cuando despertamos y cedemos y decimos, es cierto, o sea, este corazón que no me deja amar, que no me deja perdonar, que no me deja hacer tantas cosas que yo quisiera hacer, como dice Pablo, no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. O sea, vuelvo al tema, es el corazón. A mí cuando alguien me dice, pues no sé, o sea, les comentaba en otras ocasiones, ¿no? Que de repente vienen los mormones, vienen los testigos de Jehová. Antier me topé a mis hermanos testigos de Jehová aquí afuera de la casa y platicamos un rato. Y un día toca una señora, ¿no? La atalaya. Acabo de sacar mi atalaya, que aquí lo tengo porque soy testigo de Jehová. Honorario. Soy el testigo más secreto de Jehová. Así es. Oye, no, pero un día tocan a la puerta y había bloqueos, balaceras y así estaba. Yo estaba viendo las noticias y su mecha. Déjame adivinar, ¿sexenio de Calderón? ¿No te creas? No, antes de Calderón. No, man. Sí, no. Era cuando cerraban Fidel Velázquez, que se ponía crítico a aquello, ¿te acuerdas? Sí. Y donde abro la puerta, me dice la señora, ¿cómo está? Ya le digo, pues muy preocupado, estoy viendo las noticias y así, ay, ta. Y me dice, para consolarme la mujer, no se preocupe, se va a poner peor. A la madre. Pero puede ser de los 144,000. ¿Cómo que se va a poner peor? Le digo, no. Le digo, tenemos que hacer algo y así, ¿no? Yo tratando de curarme y de curarla. Y me dice, es que está en la Biblia todo eso y así.
Le digo, ¿sabe qué? Ya no quise, ya con las noticias tuve como para que esta señora alimentara mis miedos y mis traumas. Pero ya para despedirnos me dice, ¿cuál es su nombre? Le digo, me llamo Jesús. ¿Y usted cómo se llama? Dice, yo me llamo Esperanza. Le digo, no, pues esas esperanzas no quiero. Porta tu nombre. Esperanza, dijo Fito Páez. De Esperanza no tenía más que el nombre. Pero volviendo a este punto, ¿no? O sea, pues tenemos que ponerle un nombre a esto, ¿no? O sea, cuando tú le pones un nombre a algo, ya lo estás atacando y le quitas la máscara. Y el pecado tiene esa habilidad. El pecado tiene, pues, no sé, esa manera tan sutil. Teresa de Ávila, la doctora de la iglesia, decía, yo no le tengo miedo al demonio ni a todos sus demonios. A mí no me da miedo. Y ella tenía muchos ataques. Dice, a lo que le tengo miedo es al pecado pequeño, a ese pecado sutil que se filtra y se enquista en el alma. Ese es el más peligroso que existe. Entonces, es cierto eso. A veces dejamos pasar muchas cosas. ¿Y qué es un pecado pequeño? Es como los gatos hormiga. Y los gatos hormiga de que al final te caen de que todo. Un pecado pequeño, una mentira, que dices, una mentira piadosa. No es malo, sí, pero a una mentira piadosa se le va agregando otra mentira más grande y otra mentira más grande. Y es una bola de nieve, finalmente. Es que, de verdad, si fuéramos más conscientes de lo que eso genera en nuestra vida, porque son cosas que son tan sutiles, como dice Teresa, son tan pequeñas que no las vemos y poco a poco van mellando nuestro estilo de vida, si se le puede llamar así, nuestra manera de vivir, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, nuestra relación con el cosmos, vaya. El pecado, cuando alguien me dice, ¿por qué esto aquí? Como esta hermana que me decía, no, me se va a poner peor. Pero cuando alguien me dice, oye, ¿por qué tanta maldad aquí? ¿Por qué fulano me hizo esto? ¿Por qué? Yo luego pienso en Génesis 3, que es donde empezó todo esto. Uh-huh. O sea, si vamos al Génesis, todo estaba bien hasta que el ser humano toma la decisión de desobedecer a Dios. Y no es que Dios nos obligue a obedecerlo, no, o sea, Dios nos da esa libertad porque parte de su amor, pues, involucra mucho la libertad del ser humano. Yo libremente decido si quiero o no quiero. Y Dios nos da esa libertad, pero sí hay reglas, ¿no? Es como a los hijos en la casa, pues a ustedes les ha de tocar, ¿no? Aquí hay reglas en la casa, mientras vives en la casa, y de pronto con Dios aplica también un poco eso, mucho. Pues es como se dice, ¿no? Solo hay libertad adentro de un sistema. Si tu libertad es simplemente no tener reglas, nomás es caos. No tienes opciones, no puedes decir nada, no puedes... solo eres regido por digamos, tu lado animal o la naturaleza o lo que sea, ¿no? Tu instinto, exacto, sí. Y bueno, pues aquí si somos si usamos un lenguaje cósmico, pues Dios podría decir, como el Papa que dice, mi casa, mis reglas, pues Dios diría, mi universo, reglas. O sea, y lo único que le pedía al ser humano era, no comerás del árbol del bien y del mal, ¿no? O sea, no, este árbol, y no era necesariamente una manzana, porque así lo dibujan, ¿no? Pero era una sandía, un melón. Pero el tema no es la fruta, no es el árbol, el tema es esa desobediencia del hombre y ese decirle a Dios en su cara, no te necesito, porque escuché otra voz, ¿sí? La serpiente les dice un montón de cosas que yo me imagino a Eva escuchando a la serpiente y pienso en Harry Potter ahí y digo, si estás viendo que estás hablando con una víbora, mujer, por favor, ¿a quién se le ocurre, no? Pero bueno, eso queda para otro podcast. Y aquí es donde yo podría empezar con el gnosticismo, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Luego para otro tema. Eso también es un tema que se puede hablar 1000 años. Exacto. Oye,
Pero aquí lo trágico para el ser humano es que entra inmediatamente eso que no es parte de nosotros. El pecado no es parte de nosotros. Entra el pecado y el pecado tiene 4 fracturas en el ser humano. O sea, la primera fractura o ruptura es con Dios. Y aquí hago un paréntesis porque esa ruptura que teníamos con Dios, acabamos de escuchar el Viernes Santo cómo Jesús dice en la cruz, consumatum est. O sea, ya pagué. Es como ese gesto universal de extender la mano, ¿sí? Dios extiende la mano con el ser humano. Hubo un sacrificio. O sea, ¿te imaginas eso? O sea, el peso del pecado, a lo mejor lo estoy exagerando mucho o a lo mejor me falta exagerarlo más, pero yo veo a Jesús en los evangelios que sana a este, sana a aquel, que resucita a un muerto, que resucita a una niña, que resucita así, con su palabra. Pero para perdonarme, para librarme del pecado, para salvarme, tuvo que morir. O sea, tuvo que entregar su vida. Y eso, o sea, eso es lo fuerte que tiene el pecado. Y por eso creo que merece mucho, mucho la pena siempre estar atentos y recordando, o sea, no hay pecados pequeños. O sea, el pecado es pecado, sí. Por eso dije eso de que hay pecados pequeños. Porque al final del día, si la regla es no mentir, no hay diferencia Ajá. entre una mentira blanca, no hay diferencia entre una mentira mediana, grande. Piadosa o no piadosa, pues la mentira es mentira, sí. O sea, o robarte un peso, o robarte $1,000,000 de pesos, o sí, o sea, es eso, exactamente. Entonces, bueno, aquí la buena noticia es que esa ruptura que teníamos, esa fractura que había con Dios, la cruz, siempre que tengamos dudas acerca de eso, o sea, pensar en la cruz. Pero viene otra ruptura y es la ruptura interna. El ser humano está roto por dentro. O sea, nosotros estamos rotos por dentro y es el pecado, o sea, insisto mucho en eso. Y eso está roto por dentro, pues por lógica me hace estar roto con los demás, me hace estar enfrentado a los demás. Digo, el primer asesinato que aparece en el Génesis es cuando Caín mata a Abel. O sea, estamos rotos, tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, Caín mata a Abel y podríamos decirlo así como él, ¿no? Mató a una 1/4 parte de la población mundial. Suena chusco, ¿va? Pero sí. Parece chiste. El cuarto parece chiste, pero es anécdota. Entonces, si a eso le agregamos que la otra ruptura es con la naturaleza, con el cosmos. O sea, el ser humano fue nombrado por Dios el administrador. Dios nombra al ser humano administrador. ¿Y en qué se ha vuelto el ser humano después del pecado? En un depredador. O sea, tenemos este mundo de verdad tan lastimado, tan herido, pero es también consecuencia de eso. Entonces, digo, vemos los síntomas, pero la enfermedad se llama pecado. ¿Sí? Es una enfermedad mortal. O sea, pensamos en cáncer, en SIDA, pero el pecado no lo mencionamos como una enfermedad, que lo es, y es la más peligrosa que existe. A Satanás se le llama el príncipe de este mundo en la Biblia. Y no es que lo sea, o no sé si lo sea, pero el ser humano, que era el administrador, le cedió el control, ¿sí? Cuando lo obedece, le cede el control así libremente. Entonces, ahora tenemos, desgraciadamente, pues, esa lucha, ¿no? Y esa lucha entre el bien y el mal está ocurriendo todo el tiempo. Y nuestra tarea, el podcast pasado hablábamos sobre la misión y todo eso, pues nuestra tarea, así como misión, es detectar esas obras del mal, ¿sí? Aquí está actuando mal, bueno, pues eso se ataca, o sea, se ataca con fe, se ataca con amor, se ataca con, o sea, pero todo el tiempo está pasando eso y ocurre todo eso,
pero vivimos tan a prisa, tenemos tantas cosas importantes que hacer y esto es algo importante y urgente por atender. Los estoy asustando, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, esto es más profundo que la vez que fui al querigma y me vendaron los ojos, me sentaron y me dijeron, extiende tus manos y me pusieron algo, un polvito y me dijeron de que, ok, vas a esparcir eso en tu boca si has dicho mentiras. Vas a poner esto en tus ojos si has visto mal y luego te lo quitas y de que todos estamos rayados de carbón, ¿sabes? Y fue de que, así se ven todos, sí, sí. Y yo de que me había puesto acá dije, sí me quería chido la barba, ¿no? Sí. No, pero esto estaba más potente. ¿Sabes qué? Esas dinámicas siempre me cayeron mal. Retweet. No. Una caja de cartón y pasabas y le pegabas con un palo. Y ya al final la abrían y había un crucifijo adentro. No te pases, no hagas eso. Ahí lo que me pasó es que le ponían dulces adentro y luego salían los brillos. Se llamaban piñatas. Qué tonto, Angelito. Pero sí, ok, entonces creo que ahorita estás explicando el pecado, pero bueno, lo estás explicando de una forma bastante elevada, como que sí, ¿no? Pues sí, hasta mencionaste el cosmos, ¿no? ¿Cómo Sí. lo mencionarías el pecado de una forma aterrizada? O sea, ¿cómo lo verías en el día a día de que dijiste, vamos, hay que detectarlo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo detectamos esas cosillas, por ejemplo? Bueno, yo creo que en lo personal les hablaba de ese paso de Dios en Un mi segundo, vida, ¿no? me están hablando. Ustedes si quieren continuar. Sí. Ese paso de Dios en mi vida, cuando Dios no está instalado, está mal decirlo así, pero cuando Dios, o no tengo una relación con Él más bien, para mí todo está justificado. O sea, esto no es pecado para mí, o sea, pero una vez que entra Dios en tu vida, el Espíritu Santo es como la película de Pinocho, o sea, es un Pepe Grillo y no estoy ofendiendo al Espíritu Santo, ¿no? Es mi conciencia que me está diciendo, esto está mal, esto está mal. Digo, así como un ejemplo sencillo para clarificarlo. Un día en la hora santa en Santa Cruz, pues tú veías cuando estaba el templo, pero a reventar, ¿verdad? Sí. Lleno. Y había una persona entre la gente que yo veía la mirada de esa persona así como y me inquietaba, ¿no? Y esa persona, cuando llegué a la casa, nos vamos a poner un poco en contexto al Andrés. Ajá. Estábamos mencionando sobre cómo, un ejemplo down to earth de cómo sería el pecado y así. Y él hizo el ejemplo de Pinocho, es como el Pepe Grillo. de que ¡Ey! El Espíritu Jordan Santo Peterson lo aprueba. El Espíritu Santo es algo así, ¿no? O sea, esto está bien, esto no está bien. Y yo así me trato con Dios. O sea, el Espíritu Santo realmente me ha librado de muchas. En otras no lo he escuchado, la verdad, lo acepto y la he embarrado, pero hasta el fondo. Sí. Y te digo, en esta ocasión, este cuate, estábamos en la hora santa y ya después, digo, atando cabos, me di cuenta que era músico y que lo que me escribió esa noche, algo no le pareció, no sé ni qué, pero me escribió un mensaje en Facebook, pero pesado, insultando a Miriam, insultando a mis hijos, insultando a la gente que estaba ahí, a mí, nos dijo, o sea, de todo. Y bueno, finalmente yo empecé a contestarle, pues que yo también sé escribir. Empecé a contestar y le decía de todo. Y pude escuchar así en mi interior al espíritu que me decía, Chucho, eso que estás escribiendo es ofensivo. Sale como el angelito en el brazo. Sí, así, tal cual, sí. Eso es ofensivo. Y yo le decía, sí, pero es que si no va a parecer que lo dejen visto y es de mala educación. Y seguía escribiendo. Y me dice, Chucho, tu buena educación en el cielo se llama venganza. Y eso es un pecado. Y ya, lo borré. Y ya. Pasaron los años, hace
2, 3 años volví a ver a esta persona en la hora santa y lo vi distinto. Y me acerqué y le dije, oye, tengo una charla pendiente contigo. Y le recordé ese mensaje y empezó a llorar. Y me contó una historia, la verdad, dice, estaba viviendo un momento de depresión en mi vida, un rollazo, sí. Dice, estaba muy enojado y sentí envidia al vernos a ustedes. Sentí envidia, dice, porque soy músico. Y sentí envidia y ya me tiró el rollo y se acabó. Nos dimos un abrazo, se acabó. Pero el pecado, así, para simplificarlo, es algo tan, vuelvo al tema de Teresa de Ávila, tan sutil. Si realmente el mal se presentara en nuestra vida como es, no volveríamos a pecar. Y esa es la habilidad que tiene el mal. Si el demonio se presenta en mi vida como es realmente, un ser horrible, pervertido y pervertidor, yo no volvería a pecar. Me daría tanto pavor. Entonces, se disfraza de ángel de luz, como dice su palabra. Sí, Andrés. También de que, o sea, el tema está muy interesante y muy complicado porque, como dices tú, yo siempre también he sentido que es como la voz del Espíritu Santo, tu conciencia es algo por el estilo, ¿no? Es un intermedio. Pero aquí hay dos cosas, ¿no? Uno, como que le puedes ir bajando el volumen hasta el punto donde ya no lo reconoces, ¿no? No sientes que te sientes mal. No te das cuenta que estás teniendo una reacción a tus acciones. Y luego otra, estaba viendo el podcast de Chris Williamson, donde tuvo uno de los chavos que era un hacker, uno de los más buscados por quién sabe quién, ¿sabes? Ahí en Estados Unidos. Y él habló de su vida de crimen. Su papá era un charlatán, era un con artist, ¿right? Así que... Un estafador. Un estafador, sí. Así que... Él habla sobre su vida y cómo él, cuando cometía crimen, o sea, él no pensaba en nada. Él no sentía nada. O sea, él encontró a Dios en una prisión en Texas. Años más tarde. Pero cuando él era adolescente era como que, o sea, yo no veía nada de bien o de mal en el crimen. Él no conocía el bien o el mal. No, él estaba como que en una etapa de infancia toda su vida porque nunca supo que existía como esa voz que le podría decir de que esto no está bien, esto no está mal. Así que también está como que ¿cómo puedes recibir ese... Sí, hay un elemento de inculcación también, ¿no? No se puede nacer sabiendo qué es bien o qué es mal. Sí. Y tiene que ver como esa influencia exterior, obviamente, de que hay una moralidad en a mí me han robado, me siento mal, por lo tanto yo no quiero robar porque o sea, como que lentamente tienes que ir adquiriéndolo, las reglas. Para alguien como él que nadie le enseñó, él lentamente tuvo que ir adquiriendo esas reglas viendo lo que no le gusta a él, lo que lo hace sentir mal a él, pero él no sentía cuando él hacía algo mal. ¿Se va a entender? Sí, está clarísimo y es cierto, o sea... es que nunca le ha pegado una caja con un crucifijo adentro. Exacto. No, si hubiera hecho eso. El problema es cuando eres consciente. ¿Sí? Como dicen en términos legales, cuando haces las cosas con alevosía, ventaja, premeditación y nocturnidad. Y en esa conciencia, tú estás haciendo daño a alguien o a algo, eres responsable y lo sabes, y aún así lo sigues haciendo. Hay un término, un fenómeno psicológico, se llama disonancia cognitiva, que me gusta mucho explicarlo, y encuentro en la Biblia a alguien que padecía disonancia cognitiva y es Sansón. A Sansón siempre nos lo presentan como algo cómico, ¿no? O sea, se usa para darles charlas a los niños en el catecismo. Sansón, un hombre muy fuerte, sí. Pero la verdad es que la historia de Sansón, y ahorita que mencionabas a este personaje, Andrés, me hizo recordarlo. Sansón aparece en el libro de los jueces, 13, 14, 15 y 16, creo son esos capítulos, y era un nazareno, era un consagrado. Entonces a su madre le dice el ángel cuando le anuncia, ¿no?, que va a tener un hijo, le da una serie de requisitos, de reglas,
no va a probar vino, no comerá nada impuro y no jamás será tocada su cabellera, jamás. Entonces lo que distingue a Sansón es esa cabellera larga, pero eso no era algo así como para hacer películas, ¿no?, de él, sino era parte de su consagración, era un consagrado para Dios. Y Sansón pues era como un Robocop bíblico, ¿no? O sea, su don, así, si estuviéramos en un retiro... El Terminator. El Terminator, sí. No, si George estuviéramos... Dredd, era un Dredd. No, pero si estuviéramos en un retiro, ¿no? ¿Tú qué haces? No, yo soy músico. ¿Y qué toca? No, pues me llamo Ángel y toco la batería, ¿verdad? Sí. ¿Y tú qué haces? No, pues yo tal y así. ¿Y tú? Ah, no, pues mi don es matar a gente. Porque era el don de Sansón. O sea, entraba el espíritu y se ponía en modo matar gente, ¿no? O sea, ese era el don que él tenía. Está la verdad, muy friki la historia, pero tiene mucho sentido. Qué rollo con Diosito. No, pues, o sea, y ves gente diciendo eso de que hoy en día también, ¿no? Gente que ha estado en la militar o lo que sea, es de que a mí me dio Dios este regalo para proteger mi pueblo, para esto, para lo otro, ¿no? A mi país, sí, sí. Pero aquí, volviendo al tema del pecado, Sansón, hay un texto que dice, Sansón descendió a Timnat. Y eso lo relaciono mucho con el tema del pecado, porque se dice con mucha facilidad, no, hombre, es que caí en pecado. Es que no caemos en pecado. Es que no es así. Descendemos, no caemos. Descendemos al pecado. Es tan sutil, insisto en eso, que no te das cuenta, y para cuando te das cuenta estás, pero mira, hasta el cuello, hasta acá. Y necesitamos siempre ayuda externa. No podemos salir solos del pecado. Sansón iba de una en otra, conoce a Dalila que apoyaba a los filisteos, ¿no? Y lo único que quería Dalila era su secreto. Entonces Dalila era una experta en seducción, ¿sí? O sea, la Biblia no dibuja o nos presenta a Dalila como una estrella porno. O sea, la presenta como alguien que sabía hacerle piojito a Sansón, ¿sí? O sea, le daba cariñito. No dice si era hermosa, si nada. Simple y sencillamente era una persona que, no sé, a lo mejor... le movía el tapete. Le movía el tapete tanto que el otro se quedaba dormido y esta aplicaba esos trucos y así esa. Hasta que finalmente Dalila se harta de todas las mentiras de Sansón y le dice, ¿cómo dices que me amas si tu corazón no me pertenece? Y esa es la estrategia del pecado. O sea, hay dos luchas del bien y del mal. Dios buscando el corazón y el mal buscando el corazón. Porque, insisto, ahí empieza todo. Finalmente Sansón le cuenta el secreto a Dalila, le corta el pelo. Insisto, la fuerza de Sansón no estaba en el cabello, estaba en su consagración, era un consagrado. Entonces, una vez que Sansón le entrega completamente su voluntad al mal a Dalila, Sansón se queda sin fuerza, se queda sin nada. Es atrapado por los filisteos. Dice el texto que a Sansón los filisteos le arrancan los ojos, lo atan en una rueda de molino como una mula y lo hacen dar vueltas encadenado. Y el pecado hace eso. El pecado, perdón que suene tan trágico, nos deja ciegos. Estamos dando vueltas en una rueda como un animal y estamos encadenados. Nos vuelve esclavos. De hecho, hay un adictus. Adictus es un término que usaban los romanos para nombrar a un esclavo que hacía ese tipo de tareas. Adictus era alguien que no tenía voluntad. Y el pecado finalmente lo que busca es eso, arrebatarnos totalmente nuestra voluntad. Y eso fue lo que hizo la Dalila con Sansón. Hasta que Sansón recapacitó, ya cuando estaba ahí encadenado, en ese enorme salón donde estaban todos los filisteos, Sansón tumba las columnas. Es que sí es muy poético y parece una historia de cuentos, sí, pero está en la Biblia. Tumba las columnas y muere junto con todas esas personas aplastados por ese techo. Y dice el texto al final, dice, al final de su vida Sansón
mató a más personas, dio muerte a más personas de las que mató en toda su vida. Y hay otro héroe, si nos vamos al Evangelio, que es Jesús. O sea, Hace mucho la Sansón comparativa, ¿no? De cómo ¿sí? mueren ambos. Y cómo Sansón con su muerte mató a miles. Jesús con su muerte salvó a millones. Porque estoy hablando, me estoy poniendo pecadocéntrico, pero voy a un punto. Sí, Y voy al punto de que cada vez que aparece algo negativo, algo malo en la Biblia, ¿sí? Se activa algo bueno. Y esa es la buena noticia. Se activa algo bueno. Y ese algo bueno que se activa es el Evangelio. O sea, tenemos que tener siempre claro si hay mal, si hay dolor, si hay miseria, sí. Pero hay una buena noticia. Y esa buena noticia, y lo digo desde mi vida, se llama Cristo Jesús. O sea, Él aparece y de verdad todo, como dice Romanos 8:28, en todas las cosas interviene Dios para bien de aquellos que le aman, en todas las cosas, hasta en el pecado. O sea, Dios entra en mi historia y me rescata hasta de mis errores. Esa es la maravilla que Dios tiene. Que todo yo creo, se vale al final. sí, es que es increíble eso, ¿no? El poder descubrirme como una persona no perdida, sino como una persona salvada, alcanzada por Dios. A eso vi. O sea, Dios no va a descansar en nuestras vidas. Dice Pablo, Dios quiere que todos se salven. Esa es la invitación. Todos. O sea, todos incluye a todos. Hasta aquellos que nosotros decimos, no, todos, porque yo no soy Diosito Podcast. Roll credits. Venga, buena noche. No, si de mí dependiera, la Biblia solo tendría 3 capítulos. Génesis 1, la creación del cosmos. Génesis 2, la creación del hombre y su caída. Génesis 3, acabó con todo. Tendría 3 capítulos la palabra. Wow. Y le incluirías ahí en medio Job, nada más. Esa es otra tragedia. Ayer hablaba en el concierto que se me hace algo tan random. 42 capítulos y nada más es feliz en el primero y en el último, y los demás es puro sufrimiento. O sea, pero bueno. Wow, bañado. Está loco esto. Sí. Yo me quedo reflexionando. Ustedes ataquen, yo. ¿Tú tienes alguna piedra, Andrés? ¿Tienes alguna en tu resortera imaginaria? Ok, tenía, pero ya se me fueron todas. También de que... Por eso anota. Por eso hay que anotar, usa como yo y la plumita. Es que tú eres grande con tu plumita, Ángel. Tú también eres grande, yo muy apenas puedo escribir, así que... Mira, hablando de pecados pequeños, ahorita tenía yo un apunte que me interesa mucho siempre que veo ese texto, el Cantar de los Cantares, que hago un paréntesis, es un libro para mayores de 18 años. Como alguna vez dijiste en una hora santa, Cristian. Es un libro erótico, sí, es un libro erótico en la Biblia. Le decía a la gente en la hora santa, le digo, Christian Grey al lado de Salomón es un baboso. Es Winnie Pooh, dijo. Pero ya que lo sacaste, ¿por qué está eso en la Biblia? O sea, de repente cuando leo la Biblia es de que, ¿por qué? O sea, porque un texto de 2 enamorados. Porque Dios es amor, pero... No, pero el erotismo es parte del ser humano. O sea, claro. No lo robó Hollywood. Pero el erotismo es algo sano, es algo bueno, ¿no? Pero es parte de la experiencia humana, ¿no? Es parte todos los aspectos se cubren en la Biblia y eso también tiene que cubrirse. Y mencionaba Cantar de los Cantares 2:15, hablando de esos pecados pequeñitos. Dice, cazadme las zorras pequeñas. Normalmente uso ese texto cuando le estoy dando una charla a los matrimonios y le digo a las señoras, no pienses en la secretaria de tu esposo. Cazadme las zorras pequeñas. Las zorras grandes, adultas,
alcanzan muy fácilmente las uvas en la vid. Está la vid y están las uvas, y una zorra se levantan. Hay un cuento que yo leía mucho cuando era niño de Samaniego, que es la zorra y las uvas, y esa imagen, la zorra está alcanzando el racimo de uvas, las zorras pequeñas no pueden, entonces se conforman mordisqueando la parte de abajo de la vid, y lo que hacen es secar la vid muere, y o sea, no puedo alcanzar las uvas, bueno, pues me conformo con la base de la vid, y lo que hace es que la vid se quede sin vida, y el pecado hace eso. O sea, por eso El pecado es una zorra. Es una zorra pequeña, ¿sí? Y esas son las peligrosas, ¿sí? O sea, hay que decirlo con sus letras, así dice la palabra. No lo estoy diciendo ni tú ni yo. Así se va a llamar el podcast, el pecado es una zorra. La zorra pequeña. La zorra del pecado. Pero para ir dándole un poquito de forma, porque ya hablé mucho del pecado, y de pronto eso... Me acuerdo mucho de... Lo estás asustando, Patricio. No, hay un cuento de un sacerdote que todo el tiempo hablaba de la confesión, todo, sus homilías, confesión. Y ese día era la fiesta de nuestro Señor San José, y la gente dice, a ver, ¿cómo sale de esta? Porque, ¿qué puede tener de pecado San José, que era un lirio de pureza? Y la gente así dice, hoy es el día de nuestro Señor San José. Ay, empezó bien, ¿va? No va a hablar de pecado ni de confesión. Dice, y José era carpintero, y los carpinteros fabrican confesionarios, vamos a hablar de la confesión. Menos mal que no dijo que fabrican cruces. O sea, no manches. Y yo dije, no, por favor, que no diga. Yo también eso. dije, No, ok, no. ¿qué es lo que fabrican? No, o sea, a lo mejor le pedían cruces, porque los romanos mandaban, ¿no? Entonces hazme una cruz. Claro. Sí, pero sí, así me sentía yo ahorita hablando pecado. Pero sí, ok, vamos a hablar de pecado. ¿Cómo se sale? Ajá. ¿Cómo salimos? Sí. Entonces, por eso el Evangelio, que quiere decir buena noticia, Evangelio que no se le inventó Jesús tampoco, la palabra Evangelio es griega, Evangelión. Evangelión era el mensajero, ¿no? Que corría cuando al final de una guerra, esa famosa guerra de Termopilas, que era para que no se quitaran la vida, porque si no el pueblo invasor mataba a todo el pueblo, se llevaba a las mujeres y un rollazo. Va corriendo el Evangelión, ya me puse histórico. Sí. De ahí surge Maratón, ¿no? Maratón, era más bien la batalla de Maratón, que eran esos 42 kilómetros, lo que se corre en una maratón. Entonces, él va corriendo a decir, y también de ahí agarraron la palabra para los tenis Nike, decía Nike, o sea, victoria, ganamos, victoria. No se quiten la vida, ¿sí? El Evangelión tenía esa tarea, y nuestro Evangelión es Jesús. O sea, el Evangelión acá cayó desmayado, cayó muerto, dio la noticia. Y Jesús también, o sea, entregó su vida, nuestro Evangelión, para decirnos victoria, hemos ganado. ¿Y cuántas veces no lo hemos usado para todo lo contrario, a mostrarlo como una buena noticia? Que es como que... no me cabe. Es una bomba de noticia saber que tenemos victoria, pero para eso tenemos que mantenernos fieles. Y quisiera ir ya cerrando un poquito todo esto para no meterme tanto en Honduras como creo que ya me metí, pero bueno. Tenemos muchos evangelios, yo creo, preferidos, y el mío, el preferido, el favorito, va a ser siempre Lucas 15, el hijo pródigo, siempre. Para mí, o sea, yo no puedo soltar ese evangelio que es parte de mi historia también, o sea, porque fui hijo pródigo y me identifico. Y hay algunas palabras ahí que quiero ir mencionando, como la palabra Rahum, que es una palabra hebrea que significa misericordia. Rahum es esa emoción que siente una mujer que está embarazada cuando su hijo se mueve en sus entrañas. Rahum.
Así se dice misericordia en hebreo. Hay otra palabra que se llama kesasaj, y esa palabra es la lapidación, o sea, cuando mataban a alguien apedreado. Entonces, Jesús menciona en esa historia bellísima del hijo pródigo, la historia de un padre con dos hijos, y el hijo le pide la herencia, y cuando un hijo hacía eso, se merecía una quesasaja. O sea, el hijo tenía que morir apedreado porque le estaba deseando al padre la muerte. Aún así, es tan bueno el padre, tan comprensivo y tan respetuoso de la libertad, que el padre le da la tercera parte, que era lo que le correspondía, le da la tercera parte. Para entrar en contexto, Jesús le está contando eso no solamente a los publicanos y a los pecadores, se lo está contando también a los escribas y a los fariseos. Los publicanos y los pecadores eran lo peor de lo peor. Eran pecadores 2.0. Eso sí sabían pecar, nosotros no sabemos pecar. Estamos bien güeyes hasta para pecar nosotros, la verdad. Ellos sabían pecar, 2.0. Y estaban los otros 2.0 de la perfección, que eran los escribas y los fariseos. Entonces, imagina que Jesús está contando eso, imagina el escándalo para ellos, porque estaban escandalizados, y Jesús narra esta historia que a mí me conmueve, me sigue conmoviendo todo el tiempo, como ese padre entrega al hijo lo que le pide, el hijo se va, derrocha todo, y el hijo, una vez que se ve ya en la mayor pobreza, yo pienso que la mayor pobreza del hijo no fue cuando se quedó sin dinero, la mayor pobreza del hijo fue cuando recibió toda la herencia, ¿sí? Enajenado recibe todo eso, que era mucho, pero esa es la mayor pobreza, darle la espalda al amor, darle la espalda a Dios. Se va, lo gasta todo, y una vez que está en la pobreza absoluta cuidando cerdos, que hago un paréntesis aquí, cuando estoy en pecado, cuando me estoy equivocando, o cuando alguien que amo se está equivocando, tengo una oración muy sencilla, si quieren retuitean, y digo: Señor, que llegue pronto a los cerdos. Señor, que llegue pronto a los cerdos. Ya sea aquel que amo, aquella que amo, o yo, que llegue pronto a los cerdos. Porque es cuando reflexionamos. Estás en el hoyo y estás ahí y tienes dos sopas nada más, ¿sí? O te quedas ahí hasta morirte de tristeza, de dolor, o reflexionas, te levantas y regresas al Padre. Y eso fue lo que el hijo pródigo hizo, regresa al Padre con una historia. Él traía ahí una narrativa medio... La historia que estamos planeando de que, ok, voy a decir que hice esto, sí. esto y esto y esto. O sea, súper actualizado hoy en día. Y el texto es muy claro. O sea, hay dos parábolas anteriores a estas en ese Lucas 15, que es la dracma perdida, la oveja perdida, que aquí el que pierde la oveja va y la busca. La que pierde la dracma, la moneda, la busca. Y en esta historia es distinto. Ese padre que respeta totalmente nuestra libertad no busca, espera. Y una vez que ve al hijo a lo lejos, tiene un gesto que escandalizó también a los fariseos y a los escribas. El padre corrió, porque la regla era que el primero que encontrara al hijo lo tenía que llevar a ese proceso de la quesasaj. El hijo tenía que enfrentar la violencia de morir apedreado. Entonces el padre, para evitar entre tantas cosas, que el hijo pasara vergüenzas, que el hijo incluso se topara con el hermano mayor, el padre corre. Y un padre como él, o sea, el protocolo era esos señores no corrían. O sea, un señor de su categoría no debería de correr, porque para correr tenía que levantarse el vestido, no traían pantalones como nosotros o shorts, ahorita yo traigo shorts. Él tenía que subirse a las faldas, ¿te imaginas? Sí, mostrarse desnudo prácticamente y hacer el ridículo de ir corriendo. Era un ridículo. Solamente corrían los niños y los esclavos. Los hombres de su estatus y de su edad no corrían. Y él corrió.
Y lo que hizo es increíble. Hay muchas versiones, pero mi Biblia, que es la Biblia del Jubileo, yo jamás había encontrado esa versión. Dice que se le echa al cuello, y todas las versiones dicen, y lo llenó de besos. Y mi Biblia dice, le dio 1000 besos. 1000 besos. Wow. Siempre que lo leo chillo, o lo digo y se me hace el nudo en la garganta. Le dio 1000 besos. O sea, el hijo olía a cerdo. Sí, el cerdo es lo más representativo del pecado, si lo pudiéramos llamar así. Olía a pecado, sucio de pecado, hasta de pies a cabezas. Y el Padre misericordioso, que se le movió ese rajón, ¿sí? Es como esa mujer embarazada de la que hablaba, lo abraza, lo llena de besos a pesar de su aspecto, lo abraza, lo llena de besos a pesar de toda la suciedad, lo abraza y lo llena de besos a pesar de la traición, porque hacía un tiempo le había deseado la muerte y no le importó. Y ordena y dice, pronto, vestido nuevo, un anillo y unas sandalias. O sea, no le dijo, ve a bañarte, ve a asearte y luego te abrazo y te beso. No, en ese instante. Esa es la misericordia de Dios para todos, y es para todos. Insisto, incluso para aquellos que pensamos, no, para este no, no, para todos. Y veo yo también con mucha ternura como el Padre dice, pronto, traigan el mejor de los vestidos. El mejor de los vestidos en la casa era el vestido del Padre, que es la gracia. O sea, nos cubre con esa gracia. De verdad que, como mencionaba hace un momento, siempre que aparece algo malo, negativo en la Biblia, se activa algo bueno, como en esta ocasión. Porque finalmente, o sea, las 3 parábolas, me encanta también eso, terminan en fiesta. El padre le prepara una fiesta a ese hijo. El padre hace una fiesta para el hijo ingrato. Cuando yo escucho esta parábola, yo no puedo dejar de conmoverme. Yo a los 9 o 10 años tuve una bronca con mi mamá en la casa y me fui de la casa. Muy enojado. Estaba de vacaciones y empezamos ahí, pues me puso una tarea en la casa y empezamos a pelear. Y de una cosa se fue a otra, y aquello se puso intenso. Mi mamá era intensa y yo más. Entonces me acuerdo que la amenacé y le dije, sígame hablando así y me voy de la casa, para ver si ya se calmaba. Y me dijo la señora, pues que te vaya bien, a ver quién te aguanta en la calle con ese genio que tienes, que te vaya bien. Entonces yo tenía la bicicleta en el fondo del patio y agarré la bici. Mi mamá traía una pala que usaba mi mamá tenía un molino en Iztamal, y traía una pala de madera, y esa pala siempre estaba mojada, era una pala pesada, vaya. Entonces voy en la bicicleta hacia la calle por el pasillo y le vi la pala en la mano, o sea, la pala pesaba, y dije, me la va a aventar. Entonces ya cuando voy llegando a la banqueta y pues dije, ya la libré, pero nada más escuché un zumbido atrás de mi cabeza y era la dichosa pala que me dio para sacar. Caí al suelo, como pude me levanté, me levanté más enojado todavía y le apunté con el dedo. Eran las 10 de la mañana, estaban todos los vecinos ahí oyendo, ¿no? Porque pues los gritos. Y le apunto con el dedo a mi mamá, le digo, olvídese que tiene un hijo, no me va a volver a ver en esta casa, olvídese de mí, sí. Pero como estaba enojado, ya me fui. Regresé a las 10, perdón, eran las 10 de la mañana, regresé a las 6 de la tarde. Me regresó el hambre a la casa. O sea, regresé porque tenía hambre. Y cuando regreso, mi mamá estaba en la banqueta. Era de esas señoras de San Luis Potosí, mi madre, con sus mandiles para trabajar todo el día, ¿no? En casa. Y estaba ahí, y cuando regreso, estaba tan arrepentido, llegué pidiendo perdón, pero me trajo el hambre, insisto. Y cuando llego, lo único que encuentro es un abrazo. Ya no traía la pala.
Uy, Chucho, avisa que Hubiera- vamos a decir algo así bien surreal. Nosotros estamos aguantándonos la risa. Qué rollo con la historia de la pala. Yo no Me traía la caí pala. al suelo. Sí, si hubiera regresado y todavía tuviera la pala, hubiera sido una historia muy diferente. No estarías aquí para contarlo. Y no estarías aquí para contarla. No, pero A la- llego. Es que de verdad por eso quiero tanto esta historia, porque Sí. me ubica en ese tiempo. Me abraza así, o sea, y empieza a llorar ella y con el mandil se secaba y yo también lloraba y me secaba las lágrimas y los dos así. Y yo queriendo explicarle mil cosas y me dice, no me digas nada. Ya no me digas, estaba angustiadísima, no sabía dónde estaba. O sea, no, me tiró un rollazo la señora. Y ya cuando nos calmamos un poco, le digo, Amá, ¿me puede hacer un huevito, por favor? Yo, tengo mucha hambre. Y me dice, 2 o 3 los que quieras. Entonces, a la cocina Qué gran historia. y empezó a picar ajito, cebolla, a sofreírlo. Y unas miguitas, sí, unas miguitas con huevo, una Coca-Cola. Y esa fue mi fiesta, dijo Pródigo. Esa fue mi fiesta. Lo que hice fue un pecado. Lo que cometí un pecado, o sea, contra ella, contra Dios. Cuando el hijo le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, me encantaría, pues, para cuando haga mi Biblia, Chucho habla hoy, lo voy a poner. Ahí viene la He parte pecado- 4. He pecado contra el cielo. Sí. La Biblia tiene 3 partes. Va a tener 4. No, pero que Antiguo dijera, Testamento, Nuevo Testamento. Y el libro de Mormón y el de Chucho. El libro de Chucho. Es broma, Diosito. no, Es no, broma, pero es broma. Tiene una. estaría chido que hubiera dicho, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti y he pecado contra mí. Porque el pecado es contra nosotros también. Es más contra nosotros. Cuando yo peco, no es que yo lastime a Dios, o sea, por favor, me estoy lastimando yo. Entonces, la herida mía le duele a Dios, sí, el pecado que es una autolesión, yo me estoy autolesionando, autoflagelando, y Dios sufre, pero sufre por mí, no porque a Él le pegue, ¿no? O sea, a veces romantizamos mucho eso. O sea, digo que acá cuando llego y le digo a mi mamá todo eso, ya me hace ir la cena y todo, me recuerda mucho cómo termina la historia del hijo pródigo, que dice el padre, vayan y maten el becerro gordo, sí, vamos a hacer una fiesta. Este hijo mío estaba perdido, porque como la historia de Sansón nos perdemos, sí, estaba perdido, estaba muerto, y hoy lo he encontrado, ha regresado a la vida. Creo que sí es siempre para hacer conciencia en nosotros y en quien escucha esto, de que si estamos en pecado, no hay nada que Dios no pueda perdonarnos. No hay nada que Dios no pueda perdonarnos. O sea, Él siempre va a estar ahí para perdonarnos. El ser humano no se ha inventado un pecado que Dios no pueda perdonarle. No se lo ha inventado ni se lo va a inventar. Estamos brutos hasta para eso. Somos muy para pecar. Solo hay un pecado, y lo aclara Jesús, ¿sí? Solo hay un pecado, que es contra el Espíritu. Y es el pecado de creer Dios no podría perdonarnos. Ese es el pecado. Esa es la astucia que tiene el pecado. Dios, esto no me lo va a perdonar. No, hombre, por favor, por favor. Es mi papá. Dios me quiere a su lado en la eternidad. Dios no quiere que yo me pierda. Dios no quiere pasarse una eternidad sin mí. Y no estoy siendo ególatra al decir eso. Dios me quiere sentado a su mesa por la eternidad. Esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso Jesús se arriesgaba a contar estas historias para gente moralmente aceptable, ¿sí? Pero iba dirigida... Y también creo que también ahí está el problema con la gente que no toca fondo. Nunca va a llegar a la posición donde está cuidando los cerdos. Nunca va a llegar al punto donde tiene hambre. Y esa hambre pues te hace recordar lo malagradecido que eres. Te hace reflexionar. Te hace esa como que hambre espiritual, digamos, ¿no? Ya llega al fondo y lo único que me queda es pensar, ¿no? Hay mucha gente que nunca llega a ese punto, ¿no? Sigue, aún y en el pecado, puede seguir manteniéndose, puede seguir manteniendo como que sus adicciones, sus vicios, sus patologías y así.
Es como la depresión. La depresión tiene varios puntos, que es el fondo, eh, y después está la languidez, se llama languidez, y es la etapa más peligrosa de la depresión. Y el que sigue al final ¿En qué es consiste la languidez? el florecimiento. La languidez es esa parte de la que habla Andrés. O sea, Ok. es estar en ese punto de medio en el que no estás ni bien ni estás mal, y es como un juego, ¿no? Estar como el Sansón, dando vueltas. Sí, dando vueltas, sí, no. ciegos y encadenados, y es peligrosísimo eso, ¿no? O Sí, sea, está bien complicado. Y, es, ok, también de aquí estaba el tema de que hablaste con la testiga de Jehová y dijo, o sea, esto lo sabemos que esto iba a pasar, pero eso también es sí, un ciclo, ¿no? Las cosas de que, en términos de seguridad, políticamente, bla, 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 ciclo, siempre estamos en esa, dando vueltas, ¿no? La gente dice, Siempre ahorita hemos estamos peor. interpretado el apocalipsis. O sea, Sí, hemos siempre se ha en cada interpretado el generación que ha apocalipsis pasado. en básicamente todas las generaciones, ¿no? En los 80 las cosas estaban muy mal políticamente. En los 60 sí. las cosas estaban bien mal políticamente. Ahorita en el 2020 están bien, o sea, y siempre tenemos esa interpretación desde que no, de que es parte del Es, ciclo de ser humano, es, supongo. es como esos temas generacionales. A mí de pronto me choca que se les llame generación de cristal y los vean como gente frágil, como gente que no soporta X o Y cosa. Pero ¿qué hay de la generación anterior? O sea, somos responsables de esta generación. Entonces, sí, de O pronto... irresponsables de esta generación, o por eso. también. Sí, en efecto. No, Guiño, guiño. Y aparte la hay- generación de concreto muchas veces también parece de cristal, ¿sabes? Sí. sí, no, hay de todo. Hay una viñeta de Mafalda. Yo soy fan de Mafalda. Falta. Y están unos señores ya mayores en la plaza. Y pues Quino escribió Mafalda pues, en la época de los 70, por ahí más o menos. Y van dos hippies caminando por la plaza, así, dos muchachos, chavo y chava, van por la plaza, y los señores sentados en la banca voltean y dicen, esto es el acabose. Y Mafalda, pues tan crítica como era, y tan acertada, dice, no, eso es solo el continuose del empezóse de ustedes. Sí, de hecho, ayer mientras tú estabas grabando, yo fui a ver a Les Luthiers con mis papás y sí. No Sí, te pases. maestrazos de la comedia, así. Entonces, una vez que hablando con mi mamá respecto a ese tema de la generación actual y así, le empecé a citar una canción de Les Luthiers que dice que se llama Los jóvenes de hoy en día, Sí, pero no le los dije. jóvenes de hoy en día. Está buenísima esa. Sí, una joyita. Entonces, encanta. no le dije que iba a citar, dije, sí, de que ya no hay ley, ya no hay derecho y solo el sexo es lo que ven y así. Y mi mamá me dijo, exacto, y le dijo, eso lo escribieron Les Luthiers sobre tu generación. Bien bajado ese balón. Entonces, como que, pues sí, es un ciclo que va evolucionando y es como que, pues las 7 generaciones, ¿no? Que pasa el mal. ¿Sí? Y Y o el sea, bien también. no se va, se transfigura, ¿no? Como dice Ángel, de que esa era la crítica de la pasada. Y la de ahora, creo que los vicios son más como atención y bla, bla, bla. Es lo mismo, pero es diferente. No recuerdo quién dijo, la historia no se repite, rima, ¿no? Riman, exacto, sí. La historia se repite, pero muy bueno. Sí, pero digo, para ir ya concluyendo con este tema, El pecado el es malo. quedarnos, ¿El qué? El pecado es malo. El pecado es malo. oye, Pónganse carbón en la boca, en los ojos, si han visto oye, pero hay una parte en el Trido Pascual, no sé si la recuerdas tú, Angelito, que habla sobre la felicidad del pecado. No sé si recuerdas, hace una referencia, no la tengo ahorita así muy fresca, pero que nos mereció tal Salvador. ¿Nos mereció qué, perdón? Nos mereció tal Salvador, dice algo así la parte. A lo mejor la estoy distorsionando un poco, pero por eso comentaba, ¿no? O sea, cuando algo malo en la Biblia aparece, se activa algo bueno, ¿sí? Y aquí yo creo que lo bueno que se activó fue ese plan redentor de Dios. Y fue
docilidad de su hijo para venir a rescatar lo que estaba perdido, que somos nosotros. Y yo creo que la idea aquí fundamental es, sí, hay pecado, sí, hay mal, sí, pero tenemos esa gracia redentora de Dios a nuestra disposición cuando nosotros libremente le dejamos entrar en nuestra historia. El podcast pasado hablaba de la cárcel y esas experiencias de personas que han sido alcanzadas por Dios, que han sido redimidas por Dios, a mí me siguen conmoviendo, ¿no? Hay alguien que conocí, no en la cárcel, pero bien podría haber estado en la cárcel. Lo conocí en Bloomington, Texas. Habrás recordado que hablo de Machete, ¿no? Ahora Santa Ángel. No recuerdo. Bueno, fuimos, Miriam, mis hijos y yo, a dar un retiro. Nos invitó un sacerdote franciscano a Bloomington, Texas. Y era un retiro para familias. Cuando estábamos el sábado ya instalando todo, llegó la gente y entre la gente venía una persona que de lejos lo vi y dije, es Dani Trejo. Vino al retiro Dani Trejo. Estaba idéntico, así de lejos, pelo largo, moreno, tatuado, todo de negro. Dije, no manches, vino Machete. Ahorita te voy a mandar un meme terminando esto. Tengo un meme para esto. Se sentó en primera fila. Wow. Entonces, es muy incómodo estar dando una charla y que alguien te tenga así casado con la mirada, así como francotirador, pero de malas, ¿no? Estaba enojado. Y yo lo veía y estaba... Y así fue todo el día, todo el sábado. Fue un día muy inquietante. Yo me sentía incómodo. Bueno, finalmente ese día, para cerrar, el sacerdote le dijo a la gente, vamos a hacer oración, los que gusten hagan una fila, Miriam y Jesús y un servidor, al que vean desocupado se acercan y bueno, ya. Y entre la gente venía Machete. O sea, él no sabía que le decía Machete, pero así lo bauticé, porque se parecía a Dani, ¿no? Entonces, viene este hombre y yo digo, o sea, no entendía, ¿no? O sea, si no estás a gusto, si no te parece, ¿para qué te formas, no? Y a veces es la gente que más necesita, o siempre. Viene, pero le dije al Espíritu Santo que rece por él el franciscano, yo no voy a orar por él. Y luego el franciscano pues tenía clientes ahí. Y luego, bueno, plan B, que Miriam rece por él. Yo no quiero orar por él. Pues plan C, me tocó orar a mí por él. O sea, lo tengo ahí enfrente y no supe qué hacer. Y es la primera vez que hago algo así, le puse la mano en el corazón, le toqué el pecho y empecé a hacer una oración en voz alta. Decía, bendice a este hombre, que le vaya bien en su trabajo, en su familia, en sus caminos, una oración, la verdad, bien chafa. Pero adentro, en el corazón, al Espíritu Santo le decía, hay tanto dolor dentro de este corazón. Solamente tú puedes sanar todas las fracturas que este hombre trae por dentro. Arrancar el corazón de piedra. Entra en la historia de Machete, le decía el Espíritu Santo. Entra desde que fue engendrado en el vientre de su madre hasta el día de hoy y sana cada fractura, te lo pido. Y una oración al Espíritu Santo que cuando abrí los ojos este hombre estaba hecho un mar de lágrimas, lloraba. Ya le di un abrazo, nos despedimos, se acabó. Domingo por la mañana, o sea, si un día antes lo vi feo, ¿va? Porque estaba feo. Dani Trejo está feo. El domingo por la mañana llegó y dije, oye, hasta se ve guapo este vato. Se ve bonito. Llegó con otro semblante. Bien, así de lejos me saluda. Empezamos las charlas. Y en un break se me acerca y me dice, quisiera hablar contigo. Le digo, claro, estoy a tus órdenes. Y me dice, afuera. Le digo, no, aquí adentro. Le digo, me das mucho miedo. Te voy a invitar a mi nueva película. Allá afuera está Robert Rodríguez. Vamos
hacer Once Upon a Time en México 2. No, con Quentin Tarantino. No, me dice, no, afuera, por favor. Entonces ya salimos y pues esos salones grandes que hay en Estados Unidos, estábamos en un pasillo con mucho eco y el que quería hablar me gritó en 3 ocasiones, horrible. 3 gritos desgarradores. Y en los 3 gritos me dijo, ¿qué me hiciste? Así. Y luego otra vez, ¿qué me hiciste? Y a la tercera ya no pudo articular palabra, me dice, te ruego que me digas qué me hiciste. Entonces le conté. Le digo, mira, la oración que escuchaste, esa no era mi oración por ti. Mi oración por ti fue esta, desde el corazón, pedí esto para ti, un rollazo. Empezó a llorar y pues lo abrazo, lo trato ahí de calmar un poco. Cuando se calma, saca la mochila y de la mochila saca un cuchillo, un cuchillote, pero así de este pelo. Trae un cuchillo al pelo. Menos mal que no era una pala. Era un cuchillo, o sea, hecho acá en México, bonito, así labrado, con arte, ¿no? No era un cuchillo así de taquero, no, un cuchillo bonito. No, pero me dice el vato, quiero confesarte que con este cuchillo he lastimado a mucha gente. Yo estaba muy enojado. Estaba amargado y enojado hasta el día de ayer. Dice, el día de ayer algo cambió en mi vida. Y quiero renunciar a esto. Quiero renunciar a esto. Ese era su pecado. O sea, estaba renunciando a ese pecado. Esa historia para mí sigue siendo conmovedora porque en un tiempo muy breve, o sea, porque lo conocí el sábado y el domingo, en un tiempo muy breve, hubo un cambio, porque alguien tuvo la voluntad de dejar entrar a Dios, como decías tú la vez pasada, aunque sea forzando un poco las cosas, sí, a lo mejor él iba a fuerzas, pero fue alcanzado por Dios. O sea, Dios, por una pequeña rendija que se abre en nuestra vida, con eso es suficiente. Él entra al corazón. Entonces, a ejemplo de Machete y a ejemplo de tantos, o sea, la invitación para ustedes, para mí, para todos, es, vamos a dejar de darle a Dios cosas superficiales, así como ofrenditas, ¿no? Para calmar su ira. Hay un texto en Isaías 1:10 que me encanta, es muy fuerte, dice, cuando ustedes vienen a mis atrios, yo no les estoy pidiendo nada. Y tiene razón Dios, o sea, ¿qué le puedo dar yo a Dios que Él no tenga? Yo no les estoy pidiendo nada. No quiero velas, no quiero dones, no quiero inciensos. A partir de ahora todos los templos sin velas, dones, inciensos. Pero no quiero velas, dice. No quiero dones, no quiero incienso. Solo quiero una cosa. Hijos míos, dice, quiero que sean buenos y que sean fieles a la vida que les he dado. Es lo único que quiero. Pero para eso es de verdad necesario entregarle a Dios, en lugar de dones, velas, inciensos, el corazón, porque es donde Él quiere trabajar. O sea, aquí empieza todo, aquí empieza todo. Lo bueno y lo malo que ocurre en el mundo está de verdad empezando aquí en el corazón del ser humano, pero nos distraemos mucho de eso. Creemos que Dios viene a buscar, no sé, las mejores oraciones, las más poéticas. No. Dios quiere el corazón. Y mi obligación, o no sé cómo, mi responsabilidad, es darle ese corazón que Él viene a buscar para que lo repare, como lo hizo con Machete, como lo hizo con los hermanos estos de la cárcel de los que hablaba la semana pasada. Pero ya. Es que no, yo no puedo dejar esto para después, para cuando yo me sienta bueno, no, es que es ya, aunque yo me sienta en el chiquero con los cerdos, así, ese es mi momento para renacer. Y también ser pacientes, ¿no? O sea, saber que no estamos que nuestro proceso no va a ser de un día para otro, sino que somos obras en constante construcción. Sí, la palabra es proceso.
sí, Proceso. Ujú. sí, lo que dure el proceso, pero, pero hacerlo. O sea, no como esos propósitos que tenemos al inicio de año, ¿no? Ujú. Que empiezas a ir al gimnasio, te pones a dieta y son 2 semanas y ya, o menos, y ya se acabó. Sí, O ni al sea, parque salías, o sea, no te vas a comprometer al gym de un sí, día para otro. es algo que implica constancia y compromiso. O sea, hay gente que es muy constante pero no se compromete. O hay gente que es muy comprometida pero no es constante. Y aquí son las dos cosas para poder de alguna manera decir, estoy en el camino, me estoy manteniendo en el camino. Y, y con la conciencia de que voy a caer, sí, pero estoy cayendo en el camino y estoy siendo acompañado por el Espíritu Santo que está siempre dispuesto a levantar. Está siempre ahí para mí. Entonces, creo que pudiera ser para ir amarrando todo esto, la idea para no quedarme solo en el pecado, no ser pecadocéntrico. Sí. Sí, claro. Cuando mencionaste lo de el hijo pródigo, la verdad es que esa parte como que la guardé porque se desenfoqué X, déjale, listo. Ok, el hijo pródigo. Este, ya ves como muchas veces cuando vuelves a escuchar una historia le pones atención a detalles que no le habías puesto de que tanto énfasis. Y a mí algo que me pareció interesante fue cuando mencionas que la perdición del hijo pródigo empezó cuando recibió la herencia. Sí, Y muchas veces pasa eso, le pedimos a Dios mucho más de lo que podemos soportar y eso pues nos lleva a caer muchas veces. Y sin eso pues no existe el llegar a los cerdos al final del día muchas veces. Y no sé si te acuerdas, Andrés, cuando estábamos haciendo nuestro servicio social nos llevaron a un evento muy molesto, muy, cosa, muy Ujú. preachy, el dejando güey, ¿te acuerdas? Vas a decir el Oh, nombre. sí. Sí, era sobre cómo vamos a dejar güey en el servicio social y así, que estamos cambiando el mundo. Pero algo que se me hizo bien extraño es que al final nos muestran el típico video del hijo pródigo, pero adaptado al joven actual y al papá actual. Y así. ¿Sí te acuerdas, Andrés? No recuerdo absolutamente Bueno, nada, pero sé qué de qué te refieres. Yeah. tú dijiste algo que se me quedó guardado en ese momento. Que te dije dile, que andaba tomado. solo así se Siempre. podía soportar eso, la La verdad. net. O sea, no Pero recuerdo exactamente, pero muchas de las cosas que nos llevaron que bien preachy siempre son bien molestos. sí, pero el punto es que estuvo muy chido porque nos enseñaron esta adaptación del hijo pródigo y Andrés hoy no se acuerda, pero dijo algo que la verdad me dejó bastante clavado. Que le dije, ok, eso es una adaptación de la parábola del hijo pródigo. Mientras estaban poniendo el video y él estaba susurrando y gente que, y yo, Espera, Ángel, dale un segundito, te estás cortando. ok, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Sí, Súper. Ok, ya le estaba contando a Andrés lo de el hijo pródigo. Y algo que me mencionó mucho Andrés, que en ese entonces no estaba tan metido en el tema espiritual, pero sí mucho en el tema de la semiótica y de los símbolos. Y así. Y me dice, pues se podría adaptar a cómo somos un mundo de hijos pródigos que no quieren regresar a casa del padre al final del día. Y así, entonces, pues eso, creo que hay que aceptar el que ahí está nuestro padre y, y que podemos regresar y que como Chucho dice, no hay ningún pecado que Dios no perdone. Yeah. No lo hemos inventado so far. Sí, sí, sí. Y la verdad, como que el, el pecado. El pecado, o sea. Una cosa es aceptar de que es parte de la experiencia humana, ¿no? Y otra cosa es decir simplemente de que a veces no sabemos exactamente qué está bien hacer, ¿no? Pero hay como que atenuarnos a qué no queremos hacer, ¿no? Que no quiere que nos... ¿Qué queremos que no nos pase a nosotros? ¿No? O sea, como que la clásica súper reutilizada de no le hagas a alguien lo que no quieres que te pase a ti, ¿no? Pero en ese aspecto es como que el pecado es parte de... Es el despertar a saber que podemos pecar. Antes de que comiera la fruta, no hacía ni el bien ni el mal, ¿no? Era neutro. El hecho de que podemos ser mal es el otro lado de la misma moneda del bien, ¿no? Si no podemos hacer daño, no podemos arreglar.
Si no podemos construir, no podemos destruir, bla, 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 ¿no? Todos son parte de la misma moneda. El pecado no es el fin. No, Y no de hay- todo se vale el Señor. Ujú, exacto, el pecado no es el fin de todo se vale el Señor, de que caímos de gracia, pero hemos sido redimidos, ¿no? Ah, y la neta, creo que mucha gente se queda clavada en un lado de la moneda y es de que, sí, pero recuerda, cuando recuerdas tus pecados, recuerda que eso también significa que puedes hacer algo bueno. Significa que puedes hacer un buen. Ahora es más difícil hacer algo bueno, porque no hay nada dentro de ti que te dice, estás haciendo algo bueno, ¿no? A diferencia de cuando algo que te pasa y te sientes mal de que me robaron, robé, bla, 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 no, o sea, porque Sí, a veces se puede sentir bien, a veces, o sea, a veces te puede dar placer y eso lo confundes con felicidad, ¿no? Cometer pecados. Así que es más difícil saber lo que está bien y creo que muchos dicen, tengo que empezar a hacer lo bueno. No, empieza con simplemente no hacer lo malo. Y si de ahí a algún punto llegas a hacer algo bien, muy chido, muy bien por ti. O sea, Esto lo vi. porque mucha gente se pone mucha presión. Mucha gente se pone mucha presión. Lo mismo que estaba hablando la vez pasada, ¿no? O sea, mucha gente espera demasiado de sí mismos de un solo chingazo. Y como han mencionado en este, es de que es un proceso. Todos somos un work in progress. Hay que ser Estamos pacientes. en construcción, claro, Ujú. pero Sí, ¿sabes qué? Hay de pronto eh, gente con una moral que a mí me inquieta, ¿no? Se limitan a no peco, Ujú. no peco. Yeah. Y es ese estar como obsesionados, como forzando las cosas y el testimonio se debe de dar siempre con naturalidad, sin estar tenso, sin estar obsesionado, ¿no? Y hay mucha gente que limita mucho su vida a eso, ¿no? Yeah. O sea, a la acción y a la omisión, ¿sí? O sea, esa es su moral. Yeah. Y yo creo que Dios está más enfocado, perdón, en nosotros, en que nos vamos a ensuciar, pues claro que nos vamos a ensuciar, sí. Pero que debemos de tener siempre la confianza de que sabemos a dónde regresar, dónde está la fuente de nuestra misericordia, Yeah. para salir pronto de X o Y situación. A mí me encantaría, cuando escucho la historia del hijo pródigo, tener un día la oportunidad, así en mis sueños guajiros, ¿no? De decir, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? O sea, a veces le pregunto, sí, en mis alucinaciones, ¿no? ¿Por qué te fuiste? Sí. Es como si me estuviera preguntando a mí mismo, ¿por qué te fuiste? Y es como escuchar decir, quería respirar aire fresco. Yeah. Quería respirar otro aire, porque prácticamente me podría decir, estaba ahogándome con la santidad de mi hermano. El hermano mayor tenía una moralidad así, o sea, te digo, a veces limitamos, y en la iglesia, perdón, pero hay mucha gente muy, 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 muy santa, muy santa, ¿sí? Y eso envicia el aire, se envicia esa atmósfera. Es un exceso al final del día también. Y es un pecado, perdón, pero hay que ponerle un nombre. Hay un amigo, que esa historia es buena. Tengo un amigo que dice que tiene una tía solterona. Yo no tengo nada contra las solteronas, tengo amigas solteras. Pero esta señora se siente inglesa, ¿no? No voy a decir su nombre, solo sus iniciales. La tía Diamantina. Entonces, esta tía organiza con frecuencia reuniones en su casa, vive sola, y van las demás parientas y amigas. Entonces me dice este amigo, pues mi mamá fue a la dichosa reunión con la tía a tomar el té como inglesas. Y dice, estaba cuidando a una sobrinita de 5 años que no la pudo dejar en otra parte y se la llevó. Entonces la niña llegó ahí y quería agarrar todo, ¿no? O sea, esa casa que parecía un museo, y perdón, pero a veces la iglesia la hacemos parecer como un museo, ¿sí? No tocar. No tocas nada, ¿sí? Solo mira, ¿sí? Y cállate, no hables. Y si puedes, no respires, ¿sí? Entonces, esta niña ve una porcelana y va, y lo primero que recibió
manazo. La tía dichosa solterona le mete un manazo y le dice con este tonito, porque este amigo la remeda muy bien, con este tonito le dice, no, no se toca, es mío, así. Ahí va la niña a otra parte y otro manazo, no se toca, es mío. Y otro manazo, no, así la traía, ¿no? O sea, así visualizo al hijo pródigo, ¿no? Como esa niña que se va hartando. No estoy justificando al hijo pródigo ni estoy justificando el pecado, pero de alguna manera sí. Entender al personaje de la forma más práctica. Y al final del día, no, o sea, ya sé que va a sonar como justificando, porque hiciste esa declaración y es como que, ¿sabes qué? A lo mejor sí, nada. A lo mejor sí estoy justificando el pecado. Pero, o sea, no hubiera llegado a las alturas al final de su historia que si simplemente se hubiera conformado con la vida que tenía. No, nunca hubiera tocado a fondo, nunca hubiera aprendido esa humildad, nunca hubiera aprendido... No hubiera madurado. No hubiera madurado. O sea, el dolor nos hace o nos empuja a los brazos de Dios o nos aparta para siempre. Yeah. Eso hace el dolor, así lo veo. Pero esta niña, la tía estaba viendo, la abuela estaba viendo cómo la tía la maltrataba todo el tiempo y le daba pena. Entonces, para entretenerla, sacó de su bolso una revista de esas del espectáculo, Tabinovela, si tú quieres, para que se pusiera a ojear, pero una niña de 5 años, pues se aburrió muy pronto. Y lo que hizo fue enrollar la revista, hizo un rollo, hizo como una bocina. Y a esa tía que ya la tenía hasta el copete, donde se acerca, le hace la seña a la niña y le hace que ponga el oído en la revista, en el otro extremo. Y le dio una reverenda mentada de madre así sonora. Le dijo, me tienes hasta tú y tú. Y voltea y le dice a la abuela, abuela, ya estoy harta, vámonos. Aquí no se puede respirar. Así veo yo también de pronto. Entonces, sí, está el pecado, está... esos dos extremos, ¿no? Está el que es tan bueno, tan justo como los escribas y los fariseos que decían, mira, se sienta con pecadores y publicanos a comer. Pero no sabían que ellos también tenían ese pecado, ellos no se sentían parte de. Entonces, de pronto debemos de tener en ese sano equilibrio, ¿no? En nuestra vida para no caer ni en un lado ni en el otro y sobre todo para ser lo que Dios es con nosotros, misericordiosos todo el tiempo, sobre todo con aquellos que de alguna manera se sienten fuera de este espacio que es la iglesia, que no es otra cosa que es un espacio de amor y de perdón. Eso debe de ser la iglesia. Y nunca vas a vencer la tentación si simplemente niegas que está ahí. Si nomás la estás negando. Porque un día vas a quebrar y vas a caer más fuerte que cualquier otra persona, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico y de todos los grupos de autoayuda, es de que el primer paso es reconocerlo. Exactamente el mismo principio, ¿sabes? Sí, hola, soy Chucho, soy un pecador. Ya, te quita la máscara. Hola, Chucho. Hola, Chucho. Hola, Chucho. De hecho, sí los conocí. Como el de Les Luthiers, ¿no? Yo era un desgraciado. ¿Sí has escuchado eso, Ángel? Ajá, la religión de Warren. De Warren, del hermano Warren. Yo era un desgraciado. Yo era un infeliz. Sí. Y bueno, al final, ¿cuál era el punchline? No recuerdo. Pero decía que lo seguía haciendo, ¿no? Pero era algo así. Está buenísima esa. Es que no hay, yo creo que no tiene pérdida. No tiene pérdida todo lo que hace Les Luthiers. Y a lo mejor... Ahora sí, ya para terminar, porque alguien decía que a las 8 se ocupaba, pero lo que hacen, reciclar, porque es reciclaje. O sea, el violín latín, no sé si lo utilizaron ayer. Sí. Ese cello que es como una cubeta de 19 litros. Sí, todos lo usaron ayer. Traen una cámara que lo usan como una gaita, una cámara gigante como de tractor, ¿no? Una llanta. Sí. Traen un montón de cosas. Una llanta conectada a 4 melódicas. O sea. La bicicleta que trae las guitarras atrás también. Van en la bici y va tocando las guitarras. Entonces, ver cómo con la basura pueden hacer arte. Entonces, cuando nosotros nos atrevemos a entregarle a Dios todo hasta nuestro pecado, nuestra basura,
Dios puede hacer arte con nuestra vida. Dios también es un luthier. Dios es un luthier fabuloso. Wow. ¿Te gustó la comparación, Ángel? Sí, estuvo buenísimo, en efecto. Excelente. Sí. Tuiteala. Sí. Y se va No, directo a TikTok. Cuando hagamos clips, esto va a ser un clip definitivamente. Qué joyita, o sea, Dios es el mejor del luthier. No, El mejor luthier que existe, sí. Con nuestras basuras. sí, Bueno, sí. muchachos, pues Pido ser la llanta. les agradezco Ya, dejen el tiempo. también de que, para terminar, dejen de sentirse moralmente superior porque no haces nada. No pecas, pero tampoco no haces nada más. O sea, no estás haciendo Sí. nada. Te quedas en la pecera. Muy y si no apenas entiendes, escucha el existes. podcast. No, ahorita me acordé, me tocó dar una charla para los músicos aquí en mi parroquia hace algún tiempo. Y en la hojita dominical, ya ves que ponen avisos, Ángel. Sí. Y no voy a decir el nombre, nada más las iniciales. Decía, el coro Shaddai Ok. invita a todos los jóvenes que quieran integrarse. Y decía, no importa que no sepas cantar o que no sepas tocar, lo que importa es que tengas un buen corazón. Sí. Entonces me tocaba Es dar para la la charla. honra de los palonristas. De que Los es para la honra de Dios. El palonrismo, sí. Me llevé la hojita me la llevé a la charla que les iba a dar y estaban los del coro, por supuesto. Y les digo, claro que importa, o sea, tener un buen corazón no es un requisito, es un prerequisito. Todos los músicos, no músicos, debemos de tener un buen corazón. Importa. Aprende a cantar, aprende a tocarle, o sea, por favor. Dios merece un jale bien hecho. Exacto. No, y el pueblo de Dios, ¿no? Claro. Le digo, es como si el padre hace un concurso de arquitectos para que nos diseñen el templo nuevo y que digan, no importa que no sepas de arquitectura, lo que importa es que tengas un buen corazón. Pues vamos a acabar con el techo en la cabeza, todos, ¿no? Entonces, aplastados como en la historia de Sansón, todos, sí. Sí, así como Homero cuando construye la sí, casa de los pájaros. Ándale. Pero sí, cuidar mucho eso siempre. Todo importa, Sí, pero... Y también yo lo que pienso mucho es algo que me ayuda mucho a ponerme en perspectiva cada que peco y me pega la soberbia de cómo caí, cómo dices, es de que me gusta, porque eso es muy soberbio, el decir cómo yo pequé otra vez, no manches, es como que te estás pecando otra vez. Algo que me ayuda mucho a ponerlo en perspectiva es pensar que un compa me dice exactamente lo mismo, le diría, vato, relájate un chingo, o sea, y levántate, o sea, ya lo reconociste, date. Pero que nos pase a nosotros, nosotros nos juzgamos horrible, ¿no? Entonces, sí. Sé más amigo tuyo, creo. Y de que también... Y me cae la piedrada, porque muchas veces siento que todavía no soy compa mío, ¿sabes? Otra vez vamos a quedar con cliffhanger, porque cuando mencionaste lo de... uno de ustedes mencionó lo de cómo el miedo al pecado te detiene también, ¿no? Al igual que quedarte dentro de la pecera. Y es una de las cosas que sentimos Ángel y yo antes de ir al niño Fidencio. Andrés quiere hablar de Fidencio. Se congeló, Andresito. Oh, no. Sí, ya se escucha bien, pero Andrés quiere seguir hablando del niño Fidencio. En la próxima hablamos de Espinazo, Andrés, no te preocupes. Algún día tenemos que hablar de Espinazo, porque también quiero, o sea, está interesante el tema de la santería, el tema de ese tipo de cosas, así que... De los santos y la santería, tanto ambas cosas. Sí, porque también, o sea, ambas sí quedan, esa quedan línea contrastadas. Sí, hacen una ensalada de santos ahí. Claro. Sí, a mí también me gustaría, Chucho, más adelante tocar el tema sobre la música y la música para Dios, qué es música para Dios y qué no, y así. Entonces, pero eso es otro tema en Diosito Podcast. Voy a hablar de Ghost. No, pues, y si está bien, si lo puedo escuchar. ¿Sabes qué? Yo a veces pongo... me gusta mucho para que la busquen. Es una canción Johnny Lennox, no recuerdo el nombre del autor, pero la canta Marilyn Manson. Buenísima. Buenísima. Está... ahorita, si la encuentro, se las mando ahí por mensaje. ¿No te refieres a Hurt de Johnny Cash, que es de Nine Inch Nails? No, No creo. Okay. Se llama Ron, creo.
Ah, ya, canción. no lo vi. Qué chido. La busco, está muy buena, sí. O sea, a mí no me gusta ni como músico ni como imagen Marilyn Manson, pero cuando me topé con esa canción y lo que dice, wow. Sí, de repente Dios te habla en la música que menos lo Eh, esperas. Entonces, Sí, puede ser para un siguiente tema, como decías, Angelito. pero no sin antes tomar el tema del niño Fidencio que tanto Andrés quiere Por hablar. favor. No, Sí, si queremos hablar de ese primero no hay falla, nomás que me lo recuerdo. No estoy de que presionando para hablar de él, nomás que me da bastante risa que muchos de los temas que hablamos siempre me regresa, me viene como que, sí, como el Todos niño los caminos todos llevan. los caminos llevan. A espinazo. Pues bueno, Bueno, muchachos, muchísimas gracias a todos los que escucharon. muchas gracias y vamos ahí viendo qué viene más adelante para compartir, pero por lo pronto espero que esto sea útil y que pueda ayudar y bendecir, que la idea es esa, ¿sí? No es ponernos en un pedestal de moralidad, decir yo soy muy bueno, no, es simple y sencillamente reconocer que todos tenemos fallas, todos nos equivocamos, pero Dios está ahí siempre con su amor y su misericordia esperando. Sí, creo que para mí es literalmente complicado de que hablar de cosas con las que batallamos, ¿no? Entonces, es eso. O sea, la pedra nos cae a todos por igual, no se pone. Excelente. Pues bueno, cuídense mucho y Los amamos. Querido Andrés. Bye.